empezar con voy a hablar 2 minutos de unas cuestiones institucionales, porque básicamente el taller lo armamos dentro de lo que es UCBAR, con estos logos que armó Mika, que yo copié y pegué de manera media mala y por eso no tienen buena calidad. Bueno, de hecho el de abajo a la derecha no tiene buena calidad, pero bueno, ahora lo estoy viendo en pantalla gigante. Bueno. ¿Qué es UCBAR? Y nada, ¿por qué esto lo hacemos adentro de UCBAR? Pablo y yo formamos parte de UCBAR. Básicamente es una fundación argentina donde es un grupo de docentes, ingenieros, investigadores que tienen medio una pata en la academia y una pata en la industria. Y la idea es cómo podemos, la idea de la fundación es favorecer el acceso a la tecnología haciendo desarrollos técnicos que, por ejemplo, Wolo, que es un lenguaje que permite enseñar la programación a objetos. Y así, o sea, básicamente la idea es hacer herramientas y hacer herramientas que nos permitan básicamente ayudar a transferir conocimiento a gente que no necesariamente tiene buen acceso a eso. Bueno, básicamente la fundación está toda hecha a pulmón, no tiene ingresos, es una fundación sin ¿cómo se dice? No me salen las palabras en castellano. Ánimo de lucro. Sin fines de lucro, eso, gracias. Pero bueno, o sea, básicamente la idea, este es un chivo, hay muchas formas de participar en la fundación, si se quieren, o sea, se puede participar haciendo cosas, se puede participar participando en los proyectos, hay una forma de dar donaciones, no sé, o sea, si les interesa ver o si les interesa alguno de los proyectos que están por ahí, quizás, nada, métanse, a veces está copado solamente dar una mano y hacer algo, no sé, nosotros con Pablo hacemos mucho open source y bueno, en la fundación todos los proyectos son open source y a veces te da un extra participar. Para dar una idea de qué proyectos hay, nada, acá hay algunas ideas, por ejemplo, Wolo, que es el lenguaje del que vamos a hacer una implementación. Después hay un podcast que hay varios chicos de UCBAR que están manteniendo, es un podcast técnico. Hay una wiki donde hay un montón de conceptos técnicos en castellano, porque a veces es difícil encontrar buenas definiciones y buenas buenas explicaciones de términos técnicos en castellano. A veces Wikipedia no es el mejor lugar. Hay un plugin de Git simplificado, y Anapiri, no sé qué es, quizás alguien de los que están ahí, Matías, nos puede contar mejor. El laboratorio de funciones sirve para enseñar la programación funcional. Después hay un framework para enseñar cómo hacer interfaz de usuario. Y los últimos, no sé, Ozono es el ancestro de Wolo. Y nada. O sea, hay un montón de proyectos de cosas distintas, más técnicos, menos técnicos, más orientados a la docencia, menos orientados a la docencia, y básicamente eso es. No sé si alguien tiene... Una cosa, si quieren interrumpirme, interrúmpame, por favor. Si me quieren frenar por algo, si digo una boludez, por favor, también. No sé si alguien quiere decir algo, si no, voy a pasar a de qué se trata más o menos, o sea, de qué se trata una máquina virtual. No sé si todo el mundo sabe lo que es una máquina virtual. No, bueno. Quizás sí. Bueno, básicamente, yo lo que veo acá en la facultad, acá en Francia al menos, es que cuando le preguntas a la gente cómo está implementado un lenguaje de programación, la gente te dice, es interpretado o es compilado, por ejemplo. Por ejemplo, pensando en Python, la gente piensa en interpretado, y cuando piensan en C, están pensando en un lenguaje compilado, ¿sí? Y la cuestión es que en realidad la mayoría de los lenguajes modernos, y yo digo Python, digo Java, digo C#, digo Smalltalk, o sea, lenguajes que tienen, quizás ya no son en realidad tan modernos, tienen 20, 25, 30 años, en realidad están implementados de otra manera. Y tienen una gran capa, o sea, van a mezclar
interpretación y compilación en distintos niveles. Y esa interpretación y esa compilación van a estar implementadas en un componente que se llama una máquina virtual. Básicamente es una gran capa de software que nos va a permitir ejecutar un programa, por ejemplo el programa Java, bueno, implementa un montón de optimizaciones y un montón de cosas que a veces son muy complicadas, pero bueno, así es como están hechos los lenguajes hoy. Así que básicamente aprender cómo funciona más o menos una máquina virtual es algo que puede tener cierta utilidad. Entonces, estos slides que estoy mostrando ahora son unas slides que yo había hecho para el trabajo de cómo está organizada la VM de Alfaro, que es la VM en la que trabajamos con Pablo, pero aplica conceptualmente en un 90% a muchas otras máquinas virtuales. Por eso estoy usando ese. Básicamente, la idea de ahora es contar un poquito cuáles son los componentes, porque básicamente cuando vamos a trabajar en el taller vamos a tener que implementar estos componentes. Entonces, tener una idea, más o menos, un mapa mental de qué hay y cómo interactúan las cosas es algo interesante. Entonces, el primer componente es lo que vamos a llamarle heap. El heap es la memoria, pero es la memoria de nuestro programa. Por ejemplo, si estamos implementando un lenguaje de objetos, es donde vamos a meter los objetos, ¿sí? Básicamente. Si yo tengo un grafo de objetos, lo voy a instanciar ahí. Eso puede ser, se puede implementar de muchas maneras, como vamos a ver, o podemos reusar cosas existentes, o podemos agarrar y directamente manipular la memoria a mano como si estuviésemos básicamente haciendo aritmética de punteros. Hay distintos tipos de implementación. Después vamos a tener un intérprete, en general. Una máquina virtual va a tener en general un intérprete, ¿por qué? Porque es una forma rápida de ejecutar código que se va a ejecutar pocas veces. Porque la máquina virtual va a tomar estadísticas en general, una máquina virtual más que tiene años de trabajo, vamos a decir, va a tomar estadísticas de la ejecución y va a optimizar solamente las cosas que merecen ser optimizadas. Y las cosas que no merecen ser optimizadas van a ejecutar con algo más sencillo, pero que es suficientemente rápido. Y en general esto es un intérprete. También, a veces hay gente que en vez de usar un intérprete va a hacer una compilación muy básica, pero eso vamos a quedarnos con el intérprete. Bueno. Acá yo puse que es un intérprete de bytecode. Después vamos a ver que puede ser un poco más complicado, pero bueno, la idea es que en realidad el intérprete va a interpretar un lenguaje intermedio, que se llama bytecode, que es un lenguaje binario, así como el assembler, o sea, el código máquina es un lenguaje binario. Bueno, esto va a ser un código binario también, y el intérprete va a interpretar este código binario. Obviamente, cuando vamos a ejecutar código, vamos a tener que tener un stack de ejecución para modelar dónde está el estado de la ejecución. De eso vamos a hablar un poquito hoy, de cómo modelar el stack. Y las máquinas virtuales hoy también lo que hacen, es lo que decía antes, cuando se dan cuenta que, por ejemplo, un método se ejecutó muchas veces o que un loop se ejecutó ya muchas veces, va a compilarlo medio on the fly. Va a decir, mira, este método bytecode quizás conviene optimizarlo. Y entonces va a generar código máquina un poco más eficiente para el código bytecode. Y va a guardar ese código nativo, ese código máquina, en una zona especial de la memoria donde vamos a tener métodos compilados. O sea, vamos a tener de pronto una mezcla de cosas compiladas y cosas interpretadas. Y vamos a tener que poder saltar entre la una y la otra. Obviamente el método compilado también va a tener que manipular el mismo stack de ejecución. O sea, eventualmente vamos a tener que pensar en un stack de ejecución que sea compatible con código interpretado y con código compilado. Y bueno, además de todo esto, en general las máquinas virtuales van a tener otro tipo de servicios, como por ejemplo un garbage collector, que va a agarrar y va a liberar la memoria usada, que ya no está más, que ya no se usa más en el heap. Vamos a tener, por ejemplo, FFI, que es una forma para acceder a código nativo de la plataforma. Por ejemplo, si yo quiero acceder a una librería que esté escrita en C, no sé si hay gente que conoce JNI para Java Native Interface o que hizo algo de FFI con
un caso típico que es, son las extensiones de C que se hacen para Python. Python usa FFI un montón. O sea, solo para mostrarles que es algo que en realidad se hace un montón. Y bueno, a veces hay que... el diseño de la máquina virtual va a cambiar dependiendo de qué tanto énfasis vamos a poner en esto, en un componente o el otro, ¿sí? En general, si una en Faro, yo le voy a contar para Faro, pero después esto puede cambiar. Hay componentes que van a estar escritos, por ejemplo, en C, o en C++, o en algún lenguaje bien bajo nivel, para tener un poco más de control sobre lo que queremos hacer. Por ejemplo, en Faro, el intérprete de bytecode vamos a decir que está escrito en C, en realidad es un poco más complicado. El compilador JIT, también, que es un compilador que va a agarrar los métodos bytecode y los va a transformar en código de máquina, también está escrito en C. El garbage collector, el FFI, todo eso también está escrito en C. Y este cacho de código, que es la parte nativa, la zona nativa, básicamente, ahí vamos a tener código máquina directo, eso no está compilado, no pasó nunca por C, digamos. El compilador es un compilador que vamos a escribir nosotros, y entonces no necesariamente es código máquina que no necesariamente es compatible con código C. Entonces, y además tiene cosas más dinámicas, porque por ejemplo este código máquina lo vamos a tener que garbage collectear quizás cada tanto, o no, dependiendo de cómo modelicemos esta zona nativa, ¿sí? Esto es básicamente el overview. La idea es, si llegamos al final del taller, o sea, si llegan al final de las 10 sesiones, a implementar un poquito de cada cosa, y llevarse a su casa una máquina virtual que pueda hacer un poquito de cada cosa, yo creo que podemos estar contentos. Si no, y bueno, de hecho no tenemos pensado hacer nada de FFI, pero tenemos pensado hacer algo de garbage collection, pero bueno, y vamos a ver que además hay variantes de todas estas cosas, entonces quizás pueden diverger y pueden hacer lo que a ustedes más les guste, de hecho. ¿Hay preguntas hasta ahora?